Esto es Bibloradio. Bibloradio llega a ustedes gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Nodo Territorial Carlos C. Restrepo de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá y la emisora LAN Radio, www.lanradio.com.co, la emisora de jóvenes para jóvenes de la localidad Antonio Nariño. Damos la bienvenida a esta nueva emisión de Bibloradio. En el día de hoy nos acompaña Paula Ricaurte, Nicolás Urreta, Henry Gamboa y quienes habla Cecilia Hernández. En el máster Augusto Mora. Saludamos a toda nuestra audiencia, a los compañeros de las bibliotecas de la red y del nodo territorial, conformado por las bibliotecas La Peña, Puente Aranda, la biblioteca La Victoria y Restrepo. Asimismo, un plácido saludo también para la directora del nodo, Tania Tres Palacios, y los coordinadores Uriel, Cristina, Andrés Felipe. Les deseamos desde esta cabina un feliz día. ¿Cómo estás, Henry? Hola, Nicolás. Hola, Ceci, Paola. hola, Paola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Buenas tardes para todos. Bueno, el programa de hoy está dedicado a la primera infancia y a la familia en alusión a los programas de la red como Leo con mi bebé y Leer en Familia. En esta sesión vamos a dedicarle mucha importancia del por qué leer con nuestros hijos desde las primeras etapas de la vida y por qué leer en voz alta con los bebés. Claro que sí, Nicolás, y con el ánimo de involucrar a los niños desde muy pequeños a la lectura, a la música, a las rondas, hemos oído unas hermosas canciones y los poemas de este disco han sido tomados del libro Sana que Sana, de la colección Palabras que Acompañan, una obra colectiva diseñada y creada por el equipo editorial de Alfaguara en Colombia. Los textos y edición han sido llevados por Ineo Vasco y María del Sol Peralta. El lugar de edición ha sido Bogotá y es una invitación para conocer la tradición oral, las canciones, y está recomendada para niños de 0 a 5 años con sus padres. Este es un libro de canciones y rondas realmente alucinante por la cantidad de recursos expresivos que conviven dentro de él. De un lado, la apuesta por un texto de fuentes y tamaños muy variados, unas ilustraciones a doble página realmente coloridas y seguido un CD que les invitamos a conocer con todo el acompañamiento musical para que los pequeños compartan con sus padres o con sus cuidadores. Canta el reloj, canta el reloj, canta el reloj al compás de mi canción. Tiki taka, tiki taka, tiki, tiki taka, tiki taka, tiki. Suena el corazón, suena el corazón, suena el corazón al compás de mi canción. Tic tac, tic tac, tic, tic tac, tic tac, tic. ¿Usted ha escuchado el latido de su corazón? ¿Se parece al de su hijo? Y cuando camina, baila, canta o habla, ¿qué ritmo tiene? ¿Es acelerado o pausado? ¿Es suave o fuerte? Al cantarle al pequeño con su voz, ritmo y entonación, recuerde que le está transmitiendo las costumbres y tradiciones que a usted le llegaron de la misma manera. Las canciones, las retahílas, los versos y demás palabras también tienen su propio compás que varía dependiendo de la persona que las interprete. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete pa' la escuela. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. A la rueda, rueda
Es hora de experimentar. Primero, ponga su mano en el pecho y sienta el pulso de su corazón. Segundo, siga estos versos llevando su propio ritmo. Tercero, intente hacer lo mismo al compás del corazón del pequeño. Cuarto, piense qué diferencias se encuentran. Corre trencito por la carrilera, llega y se para frente a la estación. Aló, aló, que suba otro señor. Aló, aló, que suba otro señor. Corre trencito por la carrilera, llega y se para frente a la estación. Aló, aló, que suba otro señor. Aló, aló, que suba otro señor. Cantar rápido y despacio, suave y duro, alto y bajo, o simplemente marchar mientras mece al niño entre sus brazos, también resulta un pasatiempo muy entretenido. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, piden vino si les dan, se marean y se van, los de Roque al Fandoque con su triqui, triqui, trac. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, piden vino si les dan, se marean y se van, los de Roque al Fandoque se marean y se van, los de Roque al Fandoque con su marean y se van, los de Roque al Fandoque con su triqui, triqui, trac. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, piden vino si les dan, se marean y se van, los de Roque al Fandoque con su triqui, triqui, trac. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso y les dan hueso, piden vino si les dan, se marean y se van, los de Roque al Fandoque con su triqui, triqui, trac. ¿Siente que la canción tiene su propia huella personal? Bajo de un botón, ton, ton, que tenía Martín, tin, tin. Bueno, retomando, compañeros, estas canciones que nos traen como a evocarnos, sí, en aquellos recuerdos de nuestra infancia. ¿Qué recuerdan ustedes de esos juegos, de esas rondas? Como la de juguemos en el bosque, no sé si ustedes algún día la hicieron. Sí, yo recuerdo el de la ronda a la rueda, este era, mejor dicho, el boom en el jardín, ¿no? Sí. Eso cuando uno lo ponían a hacer, pues esta actividad, uno definitivamente se sentía muy, muy contento porque era un espacio diferente que cambiaba de pronto el aspecto del jardín, que era un poco triste cuando lo dejaban a uno. Lo abandonaban a uno en el umbral para que empezara a tomar Ahí ya clases. olvidaba todos los problemas, todos los pesares. A mí, por ejemplo, Cantando. me pasa algo muy curioso con las rondas infantiles, como una de las que cantan en este CD, palabras dulces o esas palabras que tenían las mamás, los papás, para acompañar a los hijos en cada tarea, para ir a dormir, para levantarse, para comer. Entonces digamos que sí tengo un recuerdo muy bonito de eso, y es algo que funciona muy bien con los hijos, para los que tenemos hijos y para las profesoras, porque cantar con ellos para enseñarles hábitos es algo que funciona muy bien,
para irse a dormir, para bañarse las manos, para ir a comer. Digamos que son rondas bien interesantes y en este sí hay bastantes, hay como cómo despertar a un dormido o cómo dormir a un despierto. Digamos que son rondas muy interesantes y que definitivamente sí nos pueden ayudar para hacer los hábitos y los quehaceres que debemos hacer en nuestras casas o en el colegio. Sí, Paola, así como lo mencionas, nosotros en las bibliotecas de la red tenemos los programas de Leo con mi bebé y es uno de los CDs que funciona muchísimo porque además de, como lo mencionabas, el aprendizaje es el afecto y la estimulación que se le brinda a los niños en ese espacio, en ese encuentro de la lectura, de las nanas, de los arrullos y las canciones. Entonces, este tema de los arrullos es algo que se ha perdido. Uno en los encuentros le pregunta a las mamitas qué arrullos saben, qué canciones se saben y se han olvidado todas esas canciones de pronto con las que nosotros nacimos y que es muy importante hoy en día pues volver a rescatarlas para generar ese afecto, esa estimulación de aprendizaje del lenguaje, que enriquezca la vida de los niños con todas estas historias, porque a través de una canción hay de fondo una historia, ¿sí?, con la que podemos compartir con nuestros hijos y que generan una cadena también de sonidos, de palabras y de significados. No sé si ustedes hayan escuchado, bueno, yo creo que sí se la saben, cuando uno empieza a darles a conocer a ellos las manos, las partes del cuerpo. Entonces cuando vamos con los deditos tenemos esa canción de esta compró un huevito, ¿lo qué? Lo cocinó. Nicolás, ¿qué hizo? De hecho, le echó la sal. Y este se lo comió, el dedo pulgar. Y el pícaro gordo se lo comió. El pícaro gordo se lo comió, ¿sí? Entonces es una muestra pues de juego también ahí, ¿no? Se le está enseñando al niño, pero a la vez estamos jugando con él, lo estamos familiarizando. La palabra puede ser contada, cantada, ¿cierto? Entonces es una forma, las rondas, de rescatar todo este aprendizaje del lenguaje, porque se ha perdido, ya las mamitas no se saben esas canciones y esas rondas para sus niños. Y mira que a veces no es que no se las sepan, lo que sucede es que a veces en su afán de los quehaceres diarios no lo hacen porque les da pena, porque no alcanzan, pero digamos que sí hay que rescatar nuevamente con eso y buscar como en el baúl de los recuerdos qué ronda nos contaban y qué rondas podemos nosotros compartir con nuestros hijos. Miren que es muy bonito preguntarle a las mamás y cómo cada una tiene una versión de la ronda, ¿cierto? La historia nos ha enseñado que van cambiando los ritmos o que los finales cambian o que los inicios de las rondas cambian. Entonces también es muy bonito e interesante pues hablar con esas mamás y descubrir cómo le contaban la historia o cómo le contaban la ronda y cómo la contamos nosotros ahora en esta época. Además que esto se convierte en una buena herramienta para realizar actividades diferentes a lo que es la lectura en sí, porque realmente estas nanas, estos arrullos son a partir de la tradición oral, ¿no? Entonces eso hace recordar muchos momentos históricos, muchas cosas bonitas de pronto que han surgido y de la familia que ha crecido con estas nanas, ¿no? Claro que sí, además pues queremos recomendar en este programa una cartilla que es muy importante y pues que está en todas las bibliotecas de la red y pues desde mi trabajo con primera infancia la he recomendado mucho a los padres. Es esta cartilla de Leamos con nuestros hijos, una guía para padres con niños de 0 hasta los 6 años. Es de Fundalectura, se ha realizado con los programas de Leer en Familia y Leo con mi bebé. Quiero hablar un poco pues Fundalectura es la Fundación para el Fomento de la Lectura. Fundalectura es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1990 por la Asociación Colombiana de Industrias de la Comunicación Gráfica, Andigraf, la Cámara Colombiana del Libro, la productora de papeles Propal y Smurfit Cartón Colombia. Esta guía se imprimió en el 2005 y pues tiene varios tips para que nosotros leamos con nuestros hijos
y por qué es importante leer con ellos. Cuando nacen los niños, el aprendizaje de la lectura empieza incluso desde antes de nacer, ¿no? Como lo decíamos alguna vez, que Evelio Cabrejo nos nombraba que la lectura está desde que el bebé está en el vientre, ¿no? Bueno, los bebés escuchan la voz de sus padres y sienten también su cuerpo. Cuando nacen, con sus palabras y abrazos, los padres les dicen lo que sienten, el tono y el ritmo con el que se expresan. Son una invitación para que los pequeños respondan con vocalizaciones. Este intercambio contiene también características de lo que más adelante será la conversación y se enriquece con otras lecturas, como lo mencionábamos anteriormente, la importancia de las canciones, los arrullos, los juegos con que sus papás ocupan de él la voz, la musicalidad del lenguaje, el ritmo, la entonación. El rostro y el cuerpo de sus padres son el primer libro de los niños. Paulita, ¿qué tal si nos regalas otra partecita de otro fragmento importante de esta lectura? Porque es importante leer con nuestros hijos. Poco a poco los niños descubren que las palabras son efectivas para comunicarse y disfrutan la narración de historias y la lectura de los primeros libros. Si continuamos leyendo con ellos, su lenguaje será cada vez más rico. No solo conocerán más palabras y sabrán cómo usarlas al hablar, sino que cuando lleguen a la escuela para iniciar el aprendizaje formal de la lectura y la escritura, este les será más fácil, porque ya han recorrido un largo camino de preparación. Así como decimos las palabras porque antes las hemos escuchado, podemos escribirlas porque ya conocemos su significado. Sí, es muy cierto, la lectura en familia apoya pues todos estos cambios, ¿no? Sobre todo porque le da la oportunidad de conversar sobre historias de otros lugares, de situaciones que a veces no son frecuentes en nuestra vida diaria y de personajes que pueden ser como nosotros o muy diferentes. Así podemos ampliar y compartir nuestro conocimiento en la experiencia. ¿Qué hacer para que nuestros hijos sean lectores, Henry? Aunque no hay una fórmula para lograr que el amor por la lectura y la pasión por el conocimiento nos atrapen desde los primeros años, sí hay algunas estrategias que los padres podemos seguir para entender que nuestros hijos se vuelvan lectores. La lectura en voz alta y la conversación son los más importantes y van de la mano antes de leer, durante y después de la lectura. ¿Qué es lo que comentamos? ¿Qué es lo que ocurre en la historia y las ilustraciones del libro? Respondemos las preguntas de los niños y les planteamos otras. Es conveniente que nuestros hijos vean que sus familias leen. Y si en nuestra familia no hay papá, podemos invitar al abuelo, a los tíos, a los amigos a leer con nuestros hijos varones, quienes con frecuencia asocian la lectura con el mundo de las mujeres, porque finalmente son mujeres las que suelen leerles, las maestras, las bibliotecarias, las mamás, etc. A los niños de cualquier edad les gusta escuchar historias leídas en voz alta. A medida que les leemos van descubriendo el modo como las palabras se unen unas con otras y su significado. Disfrutan esperar para ver qué ocurrirá en una historia, desarrollan la capacidad para concentrarse y relajarse. También descubren el gusto por encontrar en los libros los temas que les interesan, contados de otra manera, y lo más importante, aprenden que leer es divertido. La lectura en voz alta siembra a nuestros hijos el deseo de volver a lo que han escuchado, de tener en sus manos el libro para intentar leerlo por su cuenta y, a medida que crecen, de buscar otros libros semejantes. Sí, qué interesante. Mira, Nicolás, que del manual de lectura en voz alta también, pues tiene unos tics muy importantes que dice que les leemos a los niños por las mismas razones que les hablamos, para tranquilizarlos, para entenderlos, para crear lazos familiares, lazos afectivos, para informarles o explicarles algo, para despertar su curiosidad, para inspirarlos. Pero leerles en voz alta también los preparamos para que se asocien la lectura y el placer. Creamos las bases del conocimiento, también construimos su vocabulario y les ofrecemos un modelo de lector, como lo decía Nicolás anteriormente. Si los niños ven que los padres leen, ellos van a seguir su ejemplo. No sé qué tan lectores son ustedes en sus casas. Paola, ¿sí le lees a tu hijo? Bueno, en mi caso, Matías pues ha crecido en un mundo de lectura, entonces él es el que me pide los libros y de hecho comparte conmigo algunas historias que yo no conozco, entonces es bastante interesante
que él sea el que pida que leamos, que vayamos a la biblioteca, que participemos. Entonces sí, definitivamente el leer con ellos desde muy pequeños sí funciona, no para que sean los más inteligentes o no para que sean los más sabios, pero sí para que se empiece a crear un gusto por la lectura espontáneamente y no sea una obligación cuando estén pues en un curso un poco más grande, que es cuando nos empieza a preocupar que por qué no lee, que por qué no le gusta la lectura, y es precisamente porque desde pequeños no les mostramos ese gusto y no les dimos el ejemplo, porque si bien lo decía Nicolás, si nosotros no leemos, pues seguramente los niños no lo van a hacer. Sí, Paola, y además que a veces la gente dice, no, pero es que los niños no saben leer, los bebés no saben leer. Entonces, una forma de acercarlos a ellos a la lectura es empezar a cantarles, ¿cierto? Cantándoles, pues con desde nanas. que, exacto, con nanas, inventarles historias, a través de las ilustraciones. Los libros álbum son los libros perfectos para ellos, porque además de que les permite a ellos ya socializar las mamás, les permite también crear esas historias, ¿no? Y hasta los mismos niños empiezan a contar sus historias a través de la ilustración de los libros. Además que aunque ellos no sepan leer el código escrito, que es lo que realmente le interesa a algunas maestras, saben leer los olores, los sabores, los gestos de la mamá, los gestos de la cuidadora, que finalmente es lo que hace que haya ese acercamiento con el niño y con la lectura. ¿Sí? Más que no, ay, no lo pongo a leer porque no sabe leer, claro que no sabe leer los códigos escritos, pero sí sabe leer todo lo que hay en torno pues a lo que nosotros hacemos cuando estamos leyendo. Subimos las voces, bajamos las voces, cambiamos los tonos, y eso hace que el bebé pues esté atento y que nos entienda y que tenga una relación con la persona que está leyendo en voz alta. Sí, Nico, me gustaría que nos compartieras un poco la importancia de la voz para la lectura en voz alta. Lo fundamental de leer en voz alta es lograr, por un lado, el tono adecuado para la narración que se está leyendo, por otro lado también lograr la independencia y la singularidad de cada uno de los personajes sobre los que uno está leyendo, porque no es adecuado para el niño leerle en el tono de papá lo que está diciendo la mamá. Entonces uno tiene que hacer las veces de actor cuando está leyendo en voz alta, ¿no? Meterse en los papeles sobre los que está leyendo. Otra cosa importante, hacer amena la lectura, que no se vuelva un bla bla bla, aunque no se vuelva una lectura académica, sino que sea algo muy espontáneo, que sea algo muy atractivo para los niños, inclusive para los adultos. Yo conozco gente que no le gustan los audiolibros porque se maman del tono en el que están leyendo. Entonces hay que leer con, no sé si usar la palabra, pero hay que leer como con sabiduría, como con malicia indígena. Sí, además que los gestos también cuentan, ¿no? Sí, claro. La expresión, el tono de la voz, el timbre, pues eso también va a permitir de que el niño sienta más atracción por la lectura, Claro que sí. le inquiete más la historia, los personajes. Además que yo creo que el momento de la lectura se convierte en un espacio para compartir, ¿no? Totalmente. Para de pronto estar más en familia, de pronto que el niño le dé el espacio para que cuente cosas de él, como relacionando con lo que se está leyendo. Además que los libros álbum tienen unas imágenes grandísimas y es más como el tipo de la imagen y recordarle al niño también el momento en que él vivió eso, o el momento en que está reflejado el libro, está relacionado el libro con la actividad de ellos en su diario vivir, ¿no? Sí, además que la lectura en voz alta le permite al niño fortalecer aquellas capacidades como la escucha, la imaginación, crear, asimismo creer también, ¿cierto? Concentrarse y poder expresar, como lo decía Henry, lo que conoce de su mundo, socializar las historias con su vida cotidiana. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con una lectura de una escritora colombiana, Yolanda Reyes, Una cama para tres? Claro que sí, Cecilia. Esta historia es una historia muy interesante y vale la pena que la escuchemos y compartamos qué haríamos si nos pasara lo que le pasó a los personajes de esta historia. Hacía muchas, pero muchas noches que Andrés no quería irse a la cama. Tenía miedo de las pesadillas. Mamá lo llamaba desde la ventana. ¡Andrés, a la casa! Andrés daba vueltas en la rueda. ¡Andrés, a comer! Andrés revolvía la sopa con la cuchara.
Andrés, lávate los dientes. Andrés recorría con el cepillo todos los dientes hasta que le quedaban relucientes. Andrés, la pijama. Andrés se enredaba entre el pantalón. Andrés, a la cama. Andrés hacía un nudo con las cobijas hasta que mamá lo desenredaba. Pero antes de dormir, cuéntame un cuento. Y mamá le contaba un cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, decía la voz de mamá cuando Rizos de Oro salía corriendo por el bosque. Pero Andrés necesitaba más cuentos. Mamá seguía con Caperucita Roja y lo contaba larguísimo para que Andrés le diera sueño. La mamá de Caperucita mandó una canasta llena de cosas para la abuelita. ¿Quieres saber qué cosas llevaba Caperucita? ¿Qué llevaba?, decía Andrés. Una botella de leche, unas tortitas de miel y galletas de vainilla. ¿Y qué más? Un cuarto de mantequilla, una docena de huevos y media libra de harina. ¿Y qué más?, volví a preguntar. Sal, pimienta y nuez moscada. Y 1 litro de limonada. ¿Y qué más? Una esponja de estropajo y jabón para los platos, seguía la voz de mamá por todo el supermercado. Andrés bostezaba de aburrimiento, pero ni por eso se dormía. Esto es verdad y no miento, y por hoy se acabaron los cuentos, decía mamá, también aburridísima con la historia. Nunca era suficiente. Andrés quería más cuentos. El último, por favor. Entonces mamá desesperada le contaba un cuento que era solo contar ovejas, y contaba 10 ovejas, y contaba 20 ovejas, y llegaba hasta 50. Pero Andrés quería seguir con las cuentas, hasta que mamá se quedaba ronca y furiosa, con una voz feroz exclamaba: «¡Te duermes inmediatamente y ni una oveja más!». Mamá apagaba la luz, así sin luz y sin voces la noche parecía sola. «Mamá, ¿por qué hace de noche y luego de día, y luego otra vez de noche y luego otra vez de día?». «Porque sí», decía mamá. Porque sí no significa nada, pero a mamá no le importaba. Quería irse a dormir a su cama y al fin desaparecía. Andrés cerraba los ojos para no mirar, hasta que se dormía de verdad. Andrés se quedaba solo con la noche temblando de miedo. En ese mismo momento veía un dragón asomado en la ventana. Andrés se destapaba la cara con las cobijas, pero al dragón no le importaba y se metía en su cuarto. El dragón se movía detrás de la cortina. Andrés se hacía el que no había visto nada, pero el dragón se sentaba a la orilla de la cama. Andrés cerraba los ojos para no mirar hasta que se dormía de verdad. Entonces el dragón se metía entre sus sueños y lo perseguía por un laberinto. Justo cuando iba a atraparlo, Andrés veía la salida. Ahí afuera lo esperaba papá, que parecía un dragón despeinado a punto de escupir fuego. ¡Auxilio, auxilio, socorro! Ahí viene y me atrapa, gritaba Andrés. ¿Quién viene y te atrapa?, preguntaba papá. Un dragón feroz que escupe fuego. Los dragones no existen. Vuelve ahora mismo a tu cama y no te levantes hasta mañana. ¿Puedo dormir con ustedes? Ni lo sueñes. No hay sitio para los 3. Siempre era la misma historia. Ya nadie sabía qué hacer. La abuela le preparó agua de lechuga con manzana, hierbabuena y mejorana. Mamá le dio 3 gotas de impaciencia. El doctor Astro le hizo un examen de sueño, le recetó un jarabe y mandó a los papás al consultorio de la señorita Morales, que era una profesora experta en pesadillas. ¿3 en la cama? Eso está muy mal, opinó la señorita Morales. Si lo dejan una noche, ahí se les va a quedar. Se nota que esa profesora no sabe nada de clases, se quejaba la mamá. La cosa no es tan sencilla. Y si yo descubro una receta contra las pesadillas, la empaco en un frasquito y la vendo a los supermercados, y nos haremos millonarios, porque todos los papás del mundo van a querer comprarla, soñaba papá. Pero al dragón no lo espantaban los remedios, ni los proyectos, ni los regaños, sino todo lo contrario. Su trabajo era asustar. Se sentía la pesadilla más feroz de la ciudad. ¡Auxilio, socorro! Ahí viene y me atrapa, gritaba Andrés. Ahora tienes que ir tú, refunfuñaba papá. Yo fui ya hace media hora, protestaba mamá. Tú tienes que ir esta vez. Así pasaban las noches, de su cama a la de Andrés, una y otra vez, hasta que una noche helada con rayos y tempestad, papá y mamá se rindieron. ¿Puedo dormir en tu cama?
Con este frío no es mala idea, que decida tu mamá. Está bien, dijo mamá, una noche, ¿qué más da? Y se pusieron de acuerdo, era la primera vez. Andrés se acomodó en medio de la cama grande, calientico y delicioso entre papá y mamá. Primero estiró una pierna y luego estiró la otra. Después soñó que era un avión y abrió los dos brazos, como si fueran alas. La pobre mamá ya estaba en un bordecito, colgando de las sábanas, y el pobre papá hacía equilibrio con sus piernas enormes fuera del colchón. Ya no aguanto más patadas, dijo papá, y se fue refunfuñando para la cama de Andrés. Aquí voy a dormir y esta cama es muy pequeña, pero es solo para mí. Y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, le pareció ver una sombra. ¿Una sombra? ¿Una sombra de dragón? Los dragones no existen, se dijo papá a sí mismo con voz fuerte de regaño. A dragón ya lo sabemos, le cantaban los regaños. Por eso no se inmutó y se quedó muy callado junto a los pies de la cama, esperando y esperando. Papá empezó a roncar muy despacio, un ronquido y un silbido. El dragón se fue acercando. 2 ronquidos, 2 silbidos. El dragón se recostó y puso su gran cabeza en la almohada de papá. 3 ronquidos, 3 silbidos. El dragón contó hasta 10. 10 ronquidos, 10 silbidos, y se metió al laberinto de los sueños de papá. ¡Qué laberinto más espantoso! Hoy lo voy a recorrer, y si me queda gustando, cada noche volveré. Al cabo de un rato sonaron los alaridos, y papá llegó a la cama corriendo despavorido. ¡Auxilio! ¡Socorro! Ahí viene y me atrapa. ¿Quién viene y te atrapa?, preguntó mamá. Un dragón feroz que escupe fuego, dijo papá, un poquito avergonzado. No lo puedo creer, tan grande y con pesadillas. Voy a traerte unas gotas de rescate. ¿Puedo dormir con ustedes?, suplicó papá. ¿Una cama para 3? Si tú siempre has repetido que es una incomodidad. Yo siempre lo he repetido. Pero qué barbaridad, esta cama es gigantesca. Aquí caben 3 o más. Y colorín colorado, papá y Andrés se han dormido calienticos y abrazados. Mamá también se ha dormido encogida en un rincón. Y el dragón muerto de frío se pasó de madrugada a la misma habitación. Si caben 3 en la cama, caben 4 también. ¿Por qué no? No. Y colorín colorado, este cuento. Este libro es espectacular. Esta historia a mí me recuerda por lo menos muchas cosas con mi hijo, bueno, y con mis hijos, porque ya mi hija está grande, pero poco a poco tuvimos que irla sacando, y con mi Santi ha sido algo así. Nosotros como padres sabemos, a veces somos los que cometemos estos errores de tener a los hijos en las camas. Pero porque uno empieza, ay no, un arrunche, un no sé qué, y este cuento es espectacular. Yo se lo he leído a él muchas veces, y eso a él primero le encanta porque él se identifica, como lo decíamos anteriormente, con la lectura. A mí me pasa algo particular, y es que mi hijo precisamente también se llama Andrés, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque nos pasa exactamente lo mismo. A veces es más difícil para los papás que el niño salga de la cama que para el niño, ¿sí? Hay momentos que como que si no es el papá soy yo, no venga, pero dejémoslo aquí, pero pobrecito, ¿cierto? Y digamos que también desde nuestro quehacer como docentes nos ponemos a pensar en muchas ocasiones si le estamos haciendo un bien o le estamos haciendo un mal a nuestro hijo por hacer eso. Sí. Y hemos llegado a muchas conclusiones. Una de ellas es que no le hacemos un mal porque finalmente estamos teniendo un poco más de lazo, lo estamos protegiendo, estamos cerca de él. Claro, en la pedagogía antigua podríamos decir que está mal porque los seres humanos, los adultos tenemos humores diferentes, por la privacidad en pareja, porque el niño tiene que tener su independencia, pero en la pedagogía de ahora, ¿sí? En otro tipo de formas de crianza se dice que no es tan malo, porque finalmente es ese amor, es construir con su hijo, es compartir historias en la cama, y qué chistoso, pero también nos ha pasado lo que le pasó al papá de Andrés, ¿cierto? Entonces es como que me pongo bravo y me voy, pero bueno, finalmente me tengo que volver a la cama que es rica y que es deliciosa, y si caben 3, caben 4 y hasta 5, y los sobrinos y los ahijados y todas las personas que vengan. Entonces digamos que es una historia muy bonita porque pone a los niños a pensar un poco como que lo están haciendo, pero a los papás, yo pienso que aquí el tema es pensarse como papá, si lo que yo hago está bien o está mal, no lo que me dicen la mamá, la abuelita, sino lo que yo creo que está bien para mi hijo, y en la medida que yo esté seguro que dormir con él está bien,
no pasa nada. Pero si por otro lado pienso que está mal, porque él no va a ser independiente, porque va a llegar a los 20 años durmiendo con los papás, pues ahí es donde tengo que entrar a revisar y decir, yo por ejemplo sigo disfrutando dormir con mi hijo y no sé hasta qué edad lo voy a hacer, pero me parece muy divertido hacerlo. Sí, Bueno. yo me hicieron acordar Dale, Nico. cuando yo estaba chiquito, a mis hermanos a mí nos gustaba, por un lado, jugar Nintendo en la cama de mis papás y por otro lado, pasar Sí. la noche ahí. Sí, eso sí, es que Porque la cama de los papás papás es muy rica, es sí. tan calientica, no sé, No, se es siente como la cama tanta de una- seguridad. Yo Sí. pienso que es como eso, no Es sé que por es qué. bueno, pero no tanto. No, sí, es delicioso. Bueno, pero miren que hay un libro de Bruno Bettelheim que dice, no hay padres perfectos, o sea, no nos demos tanto palo, Paola, de que de pronto los estamos acostumbrando a mal. Lo que nos pide en su libro es que sí debemos de tener cuidado nosotros los padres, porque a veces cometemos muchos errores que queremos que nuestros hijos hagan es lo que nosotros creemos, más no lo que ellos quieren, Claro. y empezamos a impedir en todas las etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, como decía Paola ahorita, no sé, de pronto llega a los 20 años y va a seguir durmiendo conmigo, ahí ya le estamos generando al niño pues inseguridad, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener también mucho cuidado con eso, debemos es orientarlos más bien y mirar qué es lo que ellos quieren hacer y asimismo nosotros apoyarlos. ¿Mm? Bueno, Nico. Sí, eso tiene mucho de comunicación con los padres, ¿no? Porque ellos piensan que es malo porque de pronto la dependencia y de pronto lo que decía Paola es verdad que vamos a dormir juntos hasta que tenga 20 años y aquí no se va a salir. Entonces de Pero pronto después es dice, mucho... ¿por qué no se va de la casa? ¿Qué mejor no se va Y a los a 25. Entonces eso tiene mucha relación con crearle a los niños también una independencia, porque también digamos que la cama hay un momento en que el papá y la mamá también necesitan su espacio Sí, claro. y pues obviamente llega el niño y empieza a mirar de pronto cómo puede interrumpir ese espacio y entonces también se presta para crear en ellos como digamos una dependencia, ¿no? Claro que sí, aunque lo que les decía cuando terminábamos de leer la historia, eso depende de cómo yo aborde ese conflicto de dormir con los niños, ¿cierto? Es como yo manejo esa situación, ¿sí? Y como lo que dice Henry, en algún momento tengo que dejarle claro a mi hijo que sí, aquí puedes dormir con papá y mamá, pero la cama es de papá y mamá, y cuando los 3 o los 4 decidamos que debe salir, debe hacerse y que no haya un problema para eso. Eso es como cuando se les quita el pecho, cuando vuelven al jardín, van al jardín por primera vez. Digamos que todos esos procesos se tienen que dar de manera tranquila y entendiendo al niño en un mundo totalmente diferente. Todos los niños no son iguales y seguramente yo, por ejemplo, tengo una sobrina que duerme desde los 2 días de nacida sola. Y seguramente no sí. quiere dormir con los papás en ese momento porque le parece incómodo, ¿sí? Entonces Claro. es como un tema de costumbres y como de qué estoy haciendo yo, de qué está bien para mi hijo, qué está bien para mí como papá. Entonces digamos que todo es válido, dormir con ellos, no dormir, pero desde que nosotros tengamos claro por qué lo hacemos. Sí, claro que sí, pues recomendamos este libro de Una cama para 3 de Yolanda Reyes. Tiene unas ilustraciones fantásticas, además que son de Ibar Dacol, ¿no? El libro, la editorial es de Alfaguara y pues no lo recomendamos este libro, yo creo que para cualquier niño, desde bebé hasta lo Hasta más los 100 grande, años. como decía Paola, y lo mismo para los papás, ¿no? Pues para evitar todos estos inconvenientes que a veces pues se nos genera porque salimos regañando a los niños porque no se van a dormir cuando somos nosotros los que estamos promoviendo esa actitud en ellos. Bueno, pues vamos a escuchar un poco más de música infantil, ¿qué tal les parece? Vamos con este CD de Canta con tu bebé, que es muy recomendable también. Es un CD de rondas, canciones, tradiciones y está en la voz de Pilar Posada. Es un CD también de Funda Lectura. Vamos a escuchar la canción de Mambrú se fue a la guerra, que también ha sido una canción pues muy tradicional, ¿no?
Claro que sí, es una canción muy bonita y una canción que nos recuerda y que nos puede servir mucho para manejar los apegos. Esta canción es bonita para trabajar los apegos y cuando los niños se van al jardín cantar esta canción para que ellos entiendan que existe el momento donde la mamá se va, pero la mamá vuelve y que no va a pasar nada mientras que él esté en el jardín y la mamá esté trabajando. Chiribin, chiribin, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Ja, 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 ja. No sé cuándo vendrá. Vendrá para la Pascua, chiribin, chiribin, chin, chin. Vendrá para la Pascua o para Navidad. Ja, 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 ja. O para Navidad. La Navidad se pasa, chiribin, chiribin, chin, chin. La Navidad se pasa y Mambrú no vuelve más. Ja, 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 ja. Mambrú no vuelve más. Mambrú se ha muerto en guerra, chiribin, chiribin, chin, chin. Mambrú se ha muerto en guerra, lo llevan a enterrar. Ja, 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 ja. Lo llevan a enterrar. Con 4 oficiales, Chiribin, chiribin, chin, chin. con 4 oficiales y un cura sacristán. Ja, 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 ja. Y un cura sacristán. Arriba de su tumba, chiribin, chiribin, chin, chin. Arriba de su tumba un pajarito va. Ja, 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 ja. Un pajarito va. Cantando el pío pío, Chiribin, chiribin, chin, chin. cantando el pío pío y el pío pío va. Ja, 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 ja. El pío pío pa. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan sobre el puente de Aviñón. Bueno, y un poco para conocer la creadora de esta historia, que muy seguramente no se equivoca y no se va muy lejos de la realidad de muchos padres y niños colombianos. Cecilia nos va a contar un poco sobre Yolanda, a quien hemos tenido la fortuna de tenerla en la red de bibliotecas de Biblored y quien nos ha enseñado de una manera muy espontánea cómo acercar a los niños a la literatura. Sí, Paula, Yolanda Reyes, ella nació en Bogotá en el año de 1959 en Bucaramanga. Es muy reconocida es muy reconocida en la literatura infantil y juvenil del siglo XX. Esta autora se comprometió con la promoción de la lectura como un elemento de disfrute en los niños y su mayor interés es motivar a los adultos para que fomenten el hábito de la lectura desde la infancia. En ese sentido, creó distintas herramientas para divulgar sus métodos y también espacios para practicar la lectura. De igual manera, Yolanda Reyes ha conseguido escribir relatos destinados a despertar el interés de los niños en la lectura, razón por la cual se convirtió en especialista de la literatura infantil y juvenil. Entre algunos de sus libros está El libro que canta, Ernestina la gallina, Una cama para 3, Los años terribles. También tenemos El terror de sexto B, Mi mascota, Los agujeros negros, si lo han escuchado. Yo creo que la próxima sesión sería trabajar con el libro de Los agujeros negros, que es un libro que nos hace alusión a los derechos de los niños, ¿no, Paola? Claro que sí, es un libro muy interesante y que les invitamos también a conocerlo porque precisamente se ganó un premio, porque de una manera muy espontánea y muy inteligente Yolanda nos cuenta y le cuenta a los niños cuáles son sus derechos. Claro, sin dejar atrás el libro que canta, que es un libro encantador, que precisamente nos cuenta arrullos, nanas, nos dice cómo ayudar a un niño que esté enfermo, que tiene gripa. Entonces es un libro muy interesante que vale la pena que los papitos lo tengan en su colección o que nos acompañen en las diferentes actividades que tenemos en las bibliotecas de la red para conocer un poco más sobre las rondas, sobre estas historias. Entonces vamos a dejar a Cecilia para que nos cuente los horarios y los lugares donde podemos ir a compartir con los niños estas historias.
Claro que sí, Paola. Tenemos en la Biblioteca del Restrepo el taller de Leo con mi bebé. Son todos los martes a las 9 de la mañana y los viernes a las 3 de la tarde tenemos el taller de leer en familia. Algo también muy curioso que debemos compartir de Yolanda Reyes es el taller de espantapájaros. ¿Sí lo han escuchado? Claro que sí, hemos desde Fundalectura también nos han invitado, hemos participado en esta estrategia. Es una estrategia interesantísima porque lo que hace es acercar a los niños a la lectura, ¿cierto? Desde los modelos que tenemos hoy en día y no desde el modelo tradicional de memorizar, de recordar, sino de gozarse la lectura. Vale la pena conocer Espantapájaros Taller, y pues Yolanda es directora, quien también con su voz melodiosa nos enseña cómo cantar y nos enseña que aunque no tengamos la mejor voz para cantar con nuestros hijos, debemos intentarlo y debemos apuntarle pues por compartir con ellos historias y relatos que nuestros abuelos nos enseñaron. Sí, otro dato curioso también de Yolanda Reyes es que ha editado textos especializados para el área de literatura y español, entre los que se destacan La aventura de leer, el libro que pertenece al proyecto de la lectura para madres comunitarias, amparado por el CERLAC y el ICBF. Otro de los proyectos donde se rescata la labor que realiza Yolanda Reyes es la creación de la Fundación Rafael Pombo, aunque no es propiamente de ella, pero ella estuvo involucrada con esta fundación y todavía actualmente, ¿no? Hasta tengo conocimiento, sí. Y realmente hacen una labor interesante en promover el hábito de la lectura en docentes y pequeños estudiantes, en niños. También se rescata de la biografía de ella que ha sido corredactora del Programa Nacional de Lectura en calidad de consultora del Ministerio de Educación de Colombia. Entonces, pues, es reconocer un poco la actividad que realiza Yolanda Reyes dentro de todo el mundo de la literatura para público infantil. Yolanda también ha acompañado varios programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los cuales, a través de su experiencia como escritora, como lectora, enseña a las madres y a las agentes educativas a leer y acercarse con los niños de una manera más tranquila y de una manera más espontánea, para que los niños adquieran el hábito y ese hábito no sea transmitido de los padres a los niños, sino por el contrario sean los niños quienes inviten a los padres a leer. Entonces vale la pena conocer a Yolanda. Como les decimos, tenemos varios ejemplares de los libros en la red de bibliotecas y los invitamos para que la conozcan, para que se deleiten con su música y para que conozcan todos los proyectos que ella nos sugiere. Claro que sí, Paola. Yolanda Reyes ha sido una de las autoras que se ha comprometido con la promoción de la lectura y el disfrute en los niños, y su mayor interés pues está en motivarlos a los adultos para que fomenten el hábito de la lectura desde la primera infancia. En este sentido, pues creó destinar herramientas para divulgar sus métodos y también espacios para practicar esta labor. Como lo decía Paola, está el libro que canta, es un libro muy, muy recomendable, que así no seamos los cantantes profesionales, pero debemos intentarlo y rescatar toda esta tradición oral, las lecturas, las nanas, que los podemos encontrar en el libro de Yolanda Reyes. Sí, un poco también relacionar todas estas nanas con juegos mímicos, con escenificar un poco la parte de lo que narra la nana, ¿no? La canción en este caso, y es como mirar también otros métodos para enseñar a los niños diferentes cosas de lo que sucede en la realidad de ellos, ¿no? Claro que sí, Henry, pues vale continuar recomendando esta cartilla de Leamos con nuestros hijos, porque ahí también vamos a encontrar, como lo decía Henry, la importancia de reflexionar de lo que acerca de los temas que se encuentran en los libros, ¿no? Eso es muy, muy importante, pues conversar con los chicos acerca de lo que habla el libro, ¿sí? Esto también les ayuda pues a despertar en los niños pues los deseos, los miedos, las preguntas, todo a través de la lectura.
Yo creo que vámonos con otra nana, Paola. Sí. ¿Tú conoces? Antes de seguir con nuestra nana, quisiéramos leerles un fragmento de la cartilla que es bien interesante. A veces como adultos consideramos la conversación como un lujo de nuestras vidas ocupadas, pero para un pequeño cuya mente se está esforzando por aprender y leer y escribir, la conversación es esencial y cuanto más significativa y sustantiva, mejor. Establezca un tiempo y espacio cotidiano para la conversación entre adultos y niños, en el que hablar sobre la vida de los niños sea el interés central. Por eso les decimos, los invitamos a las bibliotecas donde van a conseguir estrategias para acercar a los niños a la lectura, más no fórmulas mágicas, porque la lectura no tiene fórmulas mágicas, tiene estrategias. Los invitamos para que nos acompañen en los talleres de lectura de la red de bibliotecas. Claro que sí, Henry, pues cuéntanos un poco la invitación que tenemos para el mes de agosto, que tenemos un autor muy especial y pues ya que tenemos las fiestas de agosto. Ok, para el mes de agosto, Bibliored quiere hacer un homenaje a los cumpleaños de Bogotá, especialmente en la Biblioteca Carlos C. Restrepo. Vamos a tener una charla especializada sobre fantasmagoría urbana el 25 de agosto a las 3 de la tarde con el autor Bernardo Amaya Arias. Además, también invitarlos para que participen de las actividades relacionadas con los cumpleaños de Bogotá. Tenemos actividades como conversaciones literarias y club de personas mayores, que ya cuando estén y participen se van a dar cuenta de las temáticas relacionadas con Bogotá que tenemos para ustedes. Claro que sí, y bueno, también invitarlos a los espacios de la biblioteca. Tenemos la sala de distrito gráfico, la sala de consulta general, las salas de lectura, tenemos la biblioteca, un lugar muy especial donde desarrollamos todos estos talleres de promoción de lectura y de estimulación temprana. Bueno, pues es una invitación para todo el público en general, familias, niños, jóvenes y adultos. Y pues bueno, no siendo más, pues ya hemos llegado también al final de nuestro programa. Nos queda por invitarlos a que consulten la página de Bibliored, www.bibliored.gov.co, y consultar pues todos los programas y servicios de la red. Muchas gracias, hasta pronto, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Pronto. Con el guri 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 que lleva la boticaria, parece que va diciendo: de la fuente sale el agua, de la fuente sale el agua, y en el agua vive el pez, y el pez se halla bien contento porque nunca tiene sed. Con el guri 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 que lleva la boticaria, parece que va diciendo: de la fuente sale el agua, de la fuente sale el agua, y en el agua vive el pez, y el pez se halla bien contento